Macabronas y macabrones, en este miércoles macabro les presentamos El fantasma de la empedrada. ¿Saben qué hora es? ¡Hora macabra! En la carretera que va hacia Santaneja, un joven viajaba apresurado a entregarle un dinero a sus hermanos para comprarle unas medicinas a su madre, la cual se encontraba muy enferma. Había salido desde muy temprano de Bermeja, después de cumplir con el turno de la noche en la fábrica donde trabajaba. José era el mayor de 3 hermanos, el cual vivía junto a su esposa en Bermeja desde hace unos 3 años, lugar en donde residenció después de casarse. Su madre estaba muy enferma, padecía de diabetes y sufría de hipertensión, y eran José y sus hermanos quienes se encargaban de cuidarla y estar al pendiente de lo que pudiera necesitar. El día anterior se había sentido mal y la llevaron al médico. Ahí se dieron cuenta que una cortada que se había hecho en la planta del pie se le había infectado. No cicatrizaba bien y el médico le recetó unas medicinas para la infección y para evitar una posible gangrena, las cuales cuando fueron a comprarlas resultaron ser muy costosas. Fue por ese motivo que los hermanos llamaron a José y le solicitaron que les llevara el dinero que les faltaba. Cuando José llegó a la parte más peligrosa de la carretera, se iba durmiendo, a causa del cansancio y el de no haber dormido la noche anterior. Cuando se estaba acercando a una curva conocida como la curva del diablo, el sueño le hizo cerrar los ojos por unos segundos. Esos segundos bastaron para que José perdiera el control, y aunque pudo despertar y reaccionar, no pudo recuperar el control y cayó por el precipicio. Cuando despertó, se sentía todo aturdido, y la alegría fue grande cuando pudo percatarse que a pesar de la altura y a cómo había quedado el vehículo, a él prácticamente no le había pasado nada. Como pudo, subió a la carretera, y allí esperó a que alguien le diera un aventón a Santaneja. Pasaron las horas y nadie pasó por aquella carretera. Él solo pensaba en cómo hacerle llegar el dinero a su madre, que tanto lo necesitaba. Llegó la noche y no había pasado un solo carro, y eso le parecía muy extraño. Así pasaron muchas horas, y empezó a sentir frío y hambre, además de mucho sueño, por lo que decidió esperar sentado en una piedra a la orilla de la carretera mientras esperaba que alguien pasara y pudiera ayudarlo. José se durmió, y al poco rato a lo lejos se veía acercar un trailero, quien venía muy entretenido y no se percató que a la orilla de la carretera se encontraba José. El trailero en la curva se metió hacia la orilla para poder tomar esa curva que era muy cerrada. Con tan mala suerte para José, que el trailero no se percató que él se encontraba sentado ahí, arrollándolo y matándolo en el acto. El trailero se detuvo al sentir el impacto, y para tratar de ocultar el crimen que había cometido, agarró el cuerpo de José y lo tiró por el precipicio hacia una zona con mucha vegetación. José no estaba vivo, pero tampoco estaba muerto. Al despertar, se percató que todo a su alrededor se encontraba oscuro. No podía ver nada, y solo a lo lejos contemplaba un aro de luz, lugar a donde se dirigió. Cuando llegó a donde se encontraba la luz, se dio cuenta que estaba de vuelta en la carretera. Ya no sentía hambre, ni tampoco frío. Solo quería llevar el dinero que le hacía falta a su madre para comprar las medicinas. Sin tener noción del tiempo, empezó a esperar nuevamente a que alguien pasara y pudiera llevarlo a comprar la medicina a su madre. Un vehículo pasó y él lo paró. Le explicó al conductor, quien venía con su esposa, que había tenido un accidente y que necesitaba llegar a Santaneja para comprar una medicina a su madre. La pareja se compadeció y accedió a llevarlo, ya que Santaneja quedaba en la vía hacia donde ellos se dirigían.
José entró en la parte de atrás de aquel vehículo y el conductor arrancó para retomar su viaje. A los pocos metros, el conductor miró por el retrovisor hacia donde estaba José, y lo que vio le hizo perder el control, estrellándose con una de las defensas de la vía. La joven pareja había quedado muy herida, y el joven conductor, muerto de miedo, sacó a su esposa del vehículo. Se aseguró de que estuviera bien, y deprisa se alejaron corriendo del lugar, a pesar de que estaban muy heridos. Vehículo que se detenía y recogía a José terminaba de igual manera, y a veces sus ocupantes resultaban muertos. A los meses, a causa de la gran cantidad de accidentes que estaban ocurriendo en ese lugar, y ante el relato de algunos conductores de que se les aparecía un hombre pidiéndoles aventón a Santaneja, algunos lugareños empezaron a llamarlo el fantasma de la empedrada. Al año, un grupo de excursionistas que se dirigían a una poza en la empedrada encontraron en unos matorrales lo que quedaba de la osamenta de José, ya que le faltaban algunos huesos que a lo mejor se habían llevado los animales de la zona. Las autoridades llegaron al lugar y después de hacer los exámenes correspondientes, les confirmaron a sus familiares lo que ya ellos sabían. José había muerto. Pasaron los años, y la historia sobre el fantasma que se le aparecía a los conductores en la empedrada ya era conocida en todo el país. Cierto día, un señor mayor llegó a la casa de la madre de José en Santaneja. Al abrir, preguntó si se encontraba alguno de los hermanos de José Manuel Puerta, que él tenía un encargo para ellos. Sorprendidos por la extraña visita, aparecieron Raúl y Gabriel, quienes le informaron que ellos eran los hermanos de José. El señor les dijo que él había venido a traerles un dinero que le había dado José, para que completaran para las medicinas de su madre. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó 3,200 pesos. Raúl y Gabriel se miraron, y tan grande fue la impresión que comenzaron a llorar frente al señor y le dijeron que su madre había muerto 2 años atrás a causa de la gangrena en un pie, y que su hermano José también había fallecido en la empedrada 2 días antes de la muerte de su madre, por lo que era imposible que él hubiera podido enviar ese dinero. El señor se sorprendió al escuchar aquello y se espantó demasiado, por lo que los hermanos lo pasaron a su casa para que se sentara y se calmara. Cuando ya éste estaba un poco más tranquilo, le comentó a Raúl y Gabriel que un hombre se acercó a él en la empedrada para ayudarlo a cambiar una llanta ponchada. Le preguntó para dónde iba, y al responderle, le pidió que llevara un dinero a sus hermanos para comprar una medicina que necesitaba su madre. Raúl se fue a buscar una foto de José para mostrársela al señor. En la foto aparecía José junto a varios compañeros del equipo de fútbol de Bermeja, y al señor no hubo necesidad de señalarle quién era José. Él mismo lo señaló al ver la foto y aseguró que él había sido quien le había entregado el dinero la noche anterior. Ese mismo día, Raúl y Gabriel viajaron a la empedrada, y en el mismo lugar donde el señor les indicó que había visto a José, colocaron flores y buscaron un lugar al lado de la carretera donde colocaron una veladora para que guiara a José a conseguir la paz que había perdido desde aquella noche de su muerte. ¿Saben qué hora es? Hora que se suscriban al canal. Adiós.